Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, Tania Córdoba, Marcelo González y quien les habla, Enrique Cordobés, para recordarles que la vida es bella y comentar buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. Hoy, jueves 10 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, declarado por la Organización de Naciones Unidas en 1948. Son 30 derechos enunciados 3 años después de haberse terminado una guerra mundial donde se exterminaron millones de judíos por nazis y comunistas, murieron millones de japoneses por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, amén de todas las víctimas después de casi 6 años de lucha. Esta importante celebración nos permite reflexionar que no hay derechos sin deberes, porque mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. También que no solo los manifestantes tienen derechos humanos, también los tienen los policías, los transeúntes y los vecinos. El santoral católico nos recuerda saludar hoy día a las Julias y a las Loretos, a quienes les enviamos un cordial abrazo. El significado del nombre Julia es de cabello suave y llena de juventud, mientras que el nombre Loreto alude a un lugar poblado de laureles. Cabe destacar que la Virgen de Loreto es la patrona de la aviación. Y como vamos a conversar de aviación y otros temas aeroespaciales, hoy día contamos con la presencia de Alberto Fernández Donoso, quien tiene una vasta experiencia como controlador aéreo de la Dirección General de la Aeronáutica y es además historiador. De su pluma podemos mencionar Historia de la Dirección General de la Aeronáutica y la aviación en Tocopilla. Pero esta tarde tenemos dos invitados. También nos acompañará en la segunda parte Pablo Paniagua Prieto, ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, magíster en Economía y Finanzas de la Universidad Politécnica de Milán, en Italia, y PhD en Economía Política de la Universidad King's College London. Actualmente se desempeña como investigador senior de la Fundación para el Progreso. Iniciamos nuestra primera parte dándole una cordial bienvenida a don Alberto Fernández. ¿Cómo estás, Alberto? Alberto, ¿me escuchas bien? Hola Enrique, bueno, muy agradecido por invitarme a participar en tu programa. Eh, Súper entretenido, la conversa y la tertulia siempre son bienvenidas. Exactamente. Bueno, tenemos un escritor que nos va a contar de algunas cosas muy interesantes. Marcelo, ¿tú sabías algo de los aniversarios de la FACH de estos días? No, Enrique, hola Alberto, mucho gusto, un gusto tenerte también en el programa. La verdad es que yo no le pego mucho, aunque sí cuando chico, cuando era niño quería ser piloto de avión, pero las matemáticas no me acompañaban mucho, así que me fui por otra área. Bueno, pero nunca es tarde para levantar el vuelo, así nos Bueno, podrían Sí, así es. dar eso, ¿no es cierto? Mira, yo recuerdo que en oye, 1984, eh, una fecha cercana, el 30 de noviembre, dos aviones Twin Otter de la FACH aterrizaron por primera vez en el Polo Sur, posiblemente salieron desde la base Teniente Carvajal. Y este sábado celebramos dos importantes hitos de la Aeronáutica Nacional. El cruce de los Andes en 1918 por el teniente Dagoberto Godoy y el centenario del nacimiento de Margot Duhalde, nuestra primera mujer piloto, que participó en misiones de así es. Francia y de la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más nos puedes contar, Alberto, sobre estos hitos aeronáuticos? Así es. Bueno, mira, eh, tú mencionaste que hoy día es Santa Loreto, el Día de las Loretos. Ese día recuerda un hecho que hoy día está un poco cuestionado, o que es el traslado de la casa de la Virgen María, donde se produce la Inmaculada Concepción, incluso que hemos celebrado el día hace un par de días atrás, en Nazaret, por unos ángeles en vuelo, primero a un lugar en Croacia y posteriormente a un bosque de laureles, y de allí viene entonces el nombre de Loreto.
Y eso ocurrió el 10 de diciembre de 1200 y algo, no me pidas tanto la fecha. Por eso que hoy día, 10 de diciembre, es el día. Y por eso fue, por este vuelo milagroso, que el Papa Benedicto XV en 1920 decretó a Nuestra Señora de Loreto como patrona universal de los aeronavegantes, así se mencionó en su época. Por ello que hoy día tenemos un pequeño acto porque se cumplen los 100 años desde que ella es festejada como patrona de la aviación. Ese es el punto de hoy día, digamos. ¿Eh? Notable. Yo conversaba con Norberto Straub ayer. Con respecto al día 12. Sí, por favor. Adelante. Sí, cuéntame. No, tú me decías respecto al día 12, ibas a decir algo respecto al día 12. Bueno, con respecto al día 12, obviamente es una fecha muy importante para la aviación chilena y para Chile. Mira, uno recuerda a Dagoberto Godoy, hay como la tendencia de recordar un acto casi deportivo, ¿no es cierto? El primer tipo que cruza una cordillera. Es que el tema es mucho más profundo. Recordemos lo que era Chile en 1918. Fíjate que en 1909 se estableció el tren transandino. Se terminó y se inauguró ese año. En 1914 recién aparece el Canal de Panamá. Por lo tanto, Chile era un país muy lejos del mundo. El mundo era Europa, ni siquiera era Estados Unidos, era Europa. Por lo tanto, para ir a Europa, o te ibas por el Cabo de Horno, o por el Estrecho de Magallanes, navegaciones sumamente difíciles. A partir de 1909 empiezas a poder hacerlo en un tren, y de pronto aparece este señor, un tipo joven, menudo porque era bajo, yo no sé cuánto medía Dagoberto Godoy, pero escasamente de haber llegado al 1,70 m, con mucha suerte. Y se monta en un avión bastante frágil también, cruza la cordillera y estalla Chile. Es una cosa impresionante. Entonces, como que nos rompió la cabeza. Hasta ese minuto Chile era... Bueno, efectivamente existía el tren, el ferrocarril hasta Puerto Montt, inaugurado también en 1912 por allí, pero era como un archipiélago Chile, porque las ciudades eran los puertos y desde los puertos tú entrabas por unos caminos horrorosos al interior. Te demorabas 2 o 3 días a Talca, etcétera. No habían puentes, estaban los puentes ferroviarios, pero puentes carreteros no existían. Entonces tampoco había... otro medio que no fuera el ferrocarril, como te digo, recién puesto en marcha en 1912. Entonces, de pronto este señor rompe con todo aquello, abre una puerta de Chile hacia el mundo. Y la percepción que hubo en Santiago fue de eso. La recepción de Dagoberto Godoy es comparable con el regreso de las tropas de la Guerra del Pacífico. Multitudinaria, arcos de triunfo, en fin, todo tipo de manifestación, una manifestación popular, no de élite, sino que popular. Toda la gente de Santiago se volvió a la Alameda. Mira, mi mamá me contaba, porque ella murió no hace mucho, pero de casi de 100 años, y recordaba perfectamente que mi abuela le hizo un vestido y con mi abuelo partieron a la casa de alguna amistad en la Alameda, en un segundo piso, en un balcón donde borrados, nanas, niños, tíos, abuelos, etcétera, para ver pasar este personaje que venía sentado en un auto, descapotado, sentado sobre la capota con los pies en el asiento, con cara de asustado, siempre me dijo la mamá. Y yo creo que Dagoberto Godoy, en esa recepción multitudinaria, se empezó a dar cuenta la trascendencia, más que la importancia, de lo que había hecho. Y como que está, no sé, se me ocurre que bastante impactado él mismo. ¿Qué es esto que está pasando conmigo?
es un acto notable. Entonces, estamos acá con un economista, yo creo que él podría dar una perspectiva económica de lo que significa hoy en día la aviación. En materia de conectividad, no se concibe la vida y el desarrollo sin aviación. Y Dagoberto Godoy en ese minuto puso esa tremendo grano de arena, una roca de arena, diría yo, en la construcción del desarrollo aeronáutico de Chile y de la conectividad de Chile con el mundo. Eso es para mí Perdón que te interrumpa, Alberto, me parece muy interesante tu reflexión, porque no es solamente, como tú dices, este hito deportivo, entre comillas, de haber cruzado la cordillera por su parte más alta, digamos que es como un récord, sino que es como un cambio en la mentalidad de concebir el transporte en el país. Porque hasta la Guerra del Pacífico, y no mucho después de los tiempos que estamos hablando, existían los vapores de la carrera. O sea, el tráfico marítimo entre los puertos, Caldera, Antofagasta, los buques hacían el transporte de la gente porque no había una carretera panamericana y no había tampoco, como tú dices, ni puentes ni nada. El país era bastante archipelágico, digamos, y que se conectaba por el mar. Y esto abre como una nueva perspectiva, un nuevo futuro al desarrollo de Chile, como al romper este obstáculo que siempre ha sido la cordillera. Mi papá decía siempre que lamentablemente los santiaguinos miraban la cordillera y veían, y nunca miraban hacia el mar, siempre trataban de pasar por la cordillera al otro lado, pero se olvidaban del mar. Pero en realidad nosotros tenemos una mentalidad bastante mediterránea, pero este salto al espacio, al espacio aéreo, creo que tiene efectos económicos muy importantes. Yo no sé cómo, bueno, ahora hemos vivido un año de pandemia y un año de paralización del transporte aeronáutico. No sé, ¿qué opinas tú, Marcelo, desde el punto de vista económico, que te Alberto? Sí, bueno, la industria se ha visto totalmente perjudicada y lamentablemente lo que se ve es que probablemente el próximo año no va a terminar de recuperarse del 100%. Ahora, a mí me quiero quedar con algo que es bien interesante, que también señalaba Alberto respecto a la conectividad. O sea, yo vengo de una zona de origen cerca de Puerto Montt, ahí cerca de Osorno, y también en algún momento los aviones, todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo, también significó conectividad en un país que también es súper largo y estrecho. Entonces, quizá me gustaría también preguntarte, Alberto, cómo desde la historia también aeronáutica, precisar algunos datos, cómo también Chile se fue conectando gracias a los aviones. Mira, hay una figura central en la historia aeronáutica de Chile que es Arturo Merino Benítez. O sea, hay un antes y un después de Arturo Merino Benítez. Efectivamente, el primer vuelo de Santiago a Arica y Tacna lo realiza una escuadrilla de aviones del ejército en 1924. Ese mismo año, un poco acicateado y por competirle quizás, lo hace la aviación naval desde Valparaíso a Arica, con aviones, con un avión inglés también, un bote volador. De manera que eso se hizo. Sin embargo, es Arturo Merino Benítez el que le da a esto una estructura. Él busca con verdadera pasión la conectividad de Chile y crea la línea aérea-postal Santiago-Arica, que hoy día es LAN y LATAM. Pero es también el primero que llega a Aysén y lo hace el 23 o 20 de diciembre de 1929. Él abre la ruta a Aysén, él mismo. A él le gustaba, más que, no es una cuestión de que le gustara por placer, sino que él era un hombre que si iba a mandar a su gente a correr un riesgo, él tenía que ser el primero en hacerlo.
por lo tanto es el primero que va y establece la escuadrilla de anfibios número 1 en Puerto Montt. Y esa escuadrilla, fíjate que hoy día se llama el Grupo 5, la creó Arturo Merino Benítez en 1928, se instala a fines de 1928 en Puerto Montt, con el nombre de Escuadrilla de Anfibios número 1 y Línea Aérea Experimental Al-Aysén. Ese era el nombre completo de esta unidad militar. Bueno, y después tiene su primer vuelo a Punta Arenas. Pero también habían muchas presiones extranjeras, particularmente de Estados Unidos y de Francia, por establecer, bueno, Francia con la Aeropostal, la Compañía General Aeropostal, con Jean Belmosa, Exupéry, toda esta gente tan famosa, el vínculo con Europa, que lo hacen. Pero también querían el cabotaje. Ellos querían volar de Santiago a Arica y desde Arica un vínculo a La Paz. Y Merino Benítez les dice, no señor, entre Arica y Santiago volamos nosotros, le llevamos las cartas hasta Arica, y desde Arica un avión suyo que vuele a La Paz. Y efectivamente la Aeropostal tuvo un avión basado en Arica y en Tacna, y hacía Tacna, Arica, La Paz, una vez por semana, durante un par de años. Y el otro gran esfuerzo que hacía también era Estados Unidos con Pan American. El sistema Pan American era una cuestión muy grande, ¿eh? Y se mezcló o se asoció, esa es la palabra, con la Grace. La casa Grace era casi como una embajada de Estados Unidos en los puertos donde estaba. Y crean Panagra. Y esta Panagra viene acá hasta el presidente electo, el presidente Hoover, y le dice al presidente Ibáñez, oiga, ¿para qué quiere crear usted y gastar usted dinero y recursos en la creación de una aerolínea? Y Merino le dice, oiga, no, ya la tengo casi lista. Y efectivamente le exige a la Panagra que debe aterrizar en los aeródromos públicos, utilizar los sistemas de radio públicos de Chile, que Chile dispone en esos aeródromos, y con prohibición del cabotaje. El cabotaje está reservado para la línea aérea nacional. Bueno, y se arma una carrera, porque él dice que tiene eso, pero en el fondo no tenía mucho. Entonces, para cumplir, tiene que hacer los aeródromos, tiene que poner el primer sistema de radio o de telecomunicación entre Santiago y Arica, fue justamente el que instaló Arturo Merino Benítez en ese año. Entonces, realmente el tipo es muy fuerte, de una personalidad muy fuerte, que consigue hacer de Chile un corredor aéreo en manos de una aviación chilena. Eso no ocurrió en ningún país latinoamericano, ninguno, desde México al Cabo de Hornos, ninguno. El único país latinoamericano que construyó su propia red aeronáutica fue Chile. Todos los demás, sin excepción, fueron construidos por los norteamericanos, alemanes, con el sindicato Condri y después la Lufthansa, y los franceses con su compañía general aeropostal. Así que es una cuestión que, bueno, por lo menos muestra una fuerza y una capacidad creadora y generadora de industria, ¿me entiendes tú? Y de una visión también como la que tuvo Arturo Merino Benítez. Fíjate que tú me estás hablando, nos Bueno, estabas y de ahí se compartiendo con fueron los muchas auditores. cosas. Yo no sé qué parte de Puerto Montt eres tú, pero... Sí, pero perdón, yo quería comentar una cosa, además de lo de Puerto Montt, que me parece notable esa colonización que se hizo, esa pica en Flandes que se colocó ahí para ir desarrollando la aeronáutica hacia el sur. Tú has hablado del norte y del sur, pero yo quiero a lo mejor mencionarte cómo ves tú la participación de Parragués, que tuvo la visión hacia el oeste, digamos, que fue el primero que logró llegar a Isla Pascua, porque nosotros siempre pensamos en Chile en la parte continental, pero nuestras posesiones insulares también requieren del transporte terrestre, del transporte aéreo, quizás más que el resto, digamos.
Bueno, tú estás en Valparaíso y tienes un pasado naval, ¿no es cierto? Mira, el otro gran tipo que ha producido la aviación chilena es Parragués. Definitivo. No tiene rivales en ese aspecto. Es muy interesante porque Parragués ingresó a la escuela naval. Él quería ser piloto, pero cuando él ingresa a alguna academia militar, existía la escuela militar y la escuela naval, no existía la escuela de aviación como formadora de oficiales. Por lo tanto, tenía que estudiar o en la naval o en la militar, y estudió en la naval. Y después se dedicaba a la aviación. Cuando le toca hacer la gira en el buque escuela, entiendo que puede haber sido la variedad, no soy muy experto, pero estábamos hablando en 1930 y algo, 33, 34. Fíjate, llega a la isla de Pascua, a Rapanui, y los isleños eran atendidos espiritualmente por los sacerdotes que viajaban en los buques de la Armada. Entonces estaban a cargo de la incipiente vicaría general castrense, por así decirlo. Bueno, y el cura de esa oportunidad baja a la isla porque el buque iba una vez al año, o qué sé yo, entonces normalizar matrimonios, bautizos, etcétera. Y se baja con un sacristán, porque este sacristán resultó ser Parragués. Y agarra al buque un temporal que tuvo que salir a capear, y en vez de estar unas cuantas horas se tuvieron que quedar como 2 o 3 días. En ese instante o en ese momento Parragués recorre la isla. Incluso fue padrino de una niñita que se bautizó allí. Un padrinazgo que él nunca abandonó, ¿eh? Ojo, siempre le mandó cosas y cuestiones. Desde ese entonces, era un cadete. Y dijo, no, esta cuestión yo tengo que volver en avión. Esto no. Bueno, es que cuando egresa de la escuela de aviación, su aspiración, su sueño, siempre fue el Océano Pacífico. Es el primero que sobrevuela las islas San Félix y San Ambrosio, en una misión de búsqueda de un buque que está extraviado. Es prácticamente el primero que amariza en Juan Fernández. Probablemente se habían hecho algunos vuelos cuando llegan los Catalina. Y por cierto, es el primero que va a ir a la isla de Pascua. Toda la historia y todo eso ya lo conocemos. Va, pero también impulsa la creación del aeródromo en Isla de Pascua. Después a él lo nombran jefe de la base aérea Quintero. Y en forma muy secreta prepara al Catalina y vuelve a ir al Manutara en una segunda oportunidad. Y cuando regresa de Isla de Pascua, lo está esperando prácticamente retiro, por haber ido escondida. Su argumento fue que él, como jefe de la zona aérea, correspondía también vigilar Isla de Pascua. Pero no convenció mucho, ¿eh? No pasó. Entonces se retira y se establece. ¿eh? Mira, sabes que el tiempo se nos ha ido entre los dedos. Perdóname, Alberto, pero vamos a tener que seguir en la segunda parte porque se nos viene nuestra pausa musical. Nosotros tenemos un intervalo entre la primera y segunda parte. Y bueno, estábamos hablando de Quintero, sí, de Quintero. Y el litoral central de nuestro país se extiende más o menos de Los Vilos hasta San Antonio por el sur. No obstante, el camino costero solo va desde Valparaíso hasta Papudo. Y hoy día, como siempre recalamos en un puerto, vamos a recalar en este puerto natural que está abrigado de los vientos del suroeste, pero es un balneario con historia, porque ahí fue la captura de la goleta Covadonga por la corbeta Esmeralda. Curiosamente, los dos protagonistas de los combates de Iquique y Punta Gruesa. Claro. Los prisioneros españoles fueron llevados en tren a Valparaíso, tren que siguió llevando a Papudo a los vendedores de los dulces de la Ligua hasta la década de los 60.
En la década de los 80 el antiguo balneario cambió con la organización de Punta Puyay y hoy tiene una treintena de edificios con miles de veraneantes que llenan la playa chica y la playa grande. En estos días en los que el termómetro está rompiendo récord de temperatura, en nuestra pausa musical les invitamos a escuchar en la voz de los iracundos "Hay 40 grados, nena".